Se suele decir que en dietas que son basadas en plantas puede existir unos niveles deficitarios de estos minerales. Los productos vegetales tienen antinutrientes. Efectivamente, pues claro que las legumbres crudas se absorben peor y tenemos menos aprovechamiento de sus minerales. ¿Cuál es mejor para la salud? ¿Cuáles tienen mejores resultados? ¿La proteína de origen animal o la proteína de origen vegetal? Hay una insistencia de meternos miedo sobre Los estudios que estaban financiados por la industria cárnica habitualmente comparaban el consumo de carne roja no procesada o habitualmente con cosas que sabían que al compararlas saldrían mejor paradas, que por ejemplo serían cereales refinados o carne procesada. No hay ensayos clínicos que muestren que la mortadela y el bacon son verdaderamente perjudiciales. Solo es la epidemiología. Bueno, claro, y pasa igual con el tabaco. ¿Qué relación tiene el consumo de soja con el cáncer de mama? Factor protector. Tendría más sentido prohibir el queso Roquefort en España que prohibir la soja en Francia. ¿Creen que los nutricionistas de manera general en España están bien formados para asesorar en dietas vegetarianas y veganas? ¿Alguna vez habéis recibido presiones? A nivel profesional, sí, muchas presiones de industrias y de instituciones, muchas. Este podcast es posible gracias al apoyo de India y Crown Sport Nutrition. Nosotros hemos probado el software de India y nos ha encantado. Es súper útil porque automatiza toda la recogida de información, los cálculos y recetas, pero luego tú puedes modificarlo. La información del cliente, la estrategia, las recetas. Si eres dietista, nutricionista o técnico superior y en dietética, te lo recomendamos. También podemos hacer este podcast gracias al apoyo de Crown Sport Nutrition, una marca de suplementación española líder especializada en el deporte de alto rendimiento. De hecho, cuentan también con 15 estudios científicos publicados en revistas de alto impacto. Carlos Alcaraz, el Club Atlético de Bilbao o decenas de atletas olímpicos, de los cuales varios han sido medallistas en 2024, ya confían en la marca y llevan tiempo utilizando alguno de estos productos. Si eres deportista o nutricionista deportivo, seguro que te interesa. Si quieres conocerles mejor, dejamos la web en la descripción del podcast. Hola, buenos días, Aitor, Miguel, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros y compartir este espacio. Muchas gracias por invitarnos a Buenas Migas. Un gusto poder encontrarnos de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Aitor es raro que alguien no lo conozca, pero bueno, él es dietista, nutricionista, tecnólogo de alimentos, autor de 5 libros y bueno, comunica en diferentes radios, televisiones, así como documentales y charlas TED. Muchas gracias por tu tiempo, Aitor. Nada, el placer es mío. Y Miguel es doctor en Ciencias de la Alimentación, investigador principal del Grupo de Investigación Dieta, Salud Planetaria y Rendimiento y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, además de colaborar en la formación de posgrado en diferentes universidades. Igualmente, un auténtico placer estar aquí con vosotros. Bueno, hoy queríamos hablar de dietas basadas en plantas porque cada día están más extendidas, pero asimismo también están muy extendidos los mitos que las rodean. Queríamos empezar por un reciente artículo, Miguel, que has publicado sobre la absorción de hierro en personas veganas. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales de este estudio y por qué es tan relevante? Vale, un poco el estudio que nosotros planteamos estaba pensado bajo que habitualmente en dietas que son basadas en plantas, es decir, aquellas dietas en las cuales se excluye mayoritariamente el alimento de origen animal, pues se considera que pueden existir una serie de deficiencias a nivel de algunos nutrientes. Y uno de los que habitualmente más se caracteriza suele ser el tema del hierro. El hierro hemo, que es el hierro de origen animal, se suele decir que es más biodisponible respecto al hierro no hemo, que es el de origen vegetal. Sin embargo, existen una serie de contextos en los cuales pues, pueden existir cambios en la absorción de los niveles de ese hierro dietético. Por ejemplo, sabemos que durante el embarazo se produce una serie de adaptaciones fisiológicas que hacen que la mujer, al tener una mayor necesidad de utilizar ese hierro, lo aproveche de manera más eficiente, que básicamente se traduce en que la absorción a nivel intestinal aumenta. Y eso se regula a través de diferentes hormonas y una de ellas es la histidina, que aumenta, o sea, que disminuye, mejor dicho, de tal manera se aprovecha una mayor absorción a nivel intestinal. Planteando un poco esa hipótesis, ese planteamiento, pues quizás nos planteábamos el hecho de decir, claro, realmente cuando nos vamos a la literatura científica, las personas que siguen una dieta basada en plantas no tienen un mayor riesgo de anemia ferropénica. Y la teoría sería, ¿cómo es esto posible si teóricamente su absorción es mucho más baja de ese hierro que obtienen a través de la dieta, que es de origen vegetal, de ese hierro no hemo? ¿Qué tiene que estar pasando a nivel fisiológico o en otro factor para que en última instancia no se magnifiquen en esa situación? Bajo un poco esa hipótesis, porque como bien sabemos en la ciencia planteamos hipótesis e intentamos contrastarlas realizando diferentes ensayos, diseños experimentales. Nosotros hicimos algo bastante sencillo, ya que el estudio básicamente consistía en coger un grupo de población que eran omnívoros y otro grupo de población vegano, darle una misma dosis de hierro dietético, en este caso un hierro dietético de origen vegetal, que utilizamos los pistachos, que simplemente era por una cuestión de seguridad alimentaria, era algo fácil de administrar a los participantes. Todas las personas ingerían la misma cantidad de ese hierro dietético a través de esos pistachos
y nuestra intención era ver cómo absorbían, es decir, cómo aparecía en sangre la ingesta de ese hierro dietético a través de un alimento. Teóricamente, si la ingesta era la misma, teníamos que presuponer o sugerir que debía haber unos niveles parecidos. Pero justamente lo que un poco pudimos magnificar, de forma similar a la que se observa en otra serie de condiciones o etapas de la vida, era que las personas que eran veganas, cuando ingerían o consumían esta dosis de hierro noemo, de estos pistachos, tenían unos niveles incrementados del hierro plasmático, que es lo que se conoce como área bajo la curva. Es decir, nosotros extraemos sangre en diferentes momentos del tiempo durante ese estudio y vimos cómo la absorción del hierro dietético en las personas que eran veganas era mayor. Entonces era un poco el planteamiento de quizá el hecho por el cual no vemos un mayor riesgo de anemia ferropénica puede venir dado de diferentes factores, y uno de ellos puede ser asociado a que utilizan el hierro dietético de una manera quizá más eficiente, es decir, que es mucho más modulable la absorción de dicho nutriente, y de esta manera pues que no exista una alteración magnificada en esta condición. En este sentido, se habían descrito algunas adaptaciones, ¿no? Como por ejemplo la fitatoadaptación o ciertas adaptaciones que presentan las personas que consumen 100% vegetal. En este caso, la adaptación del hierro, la mejor absorción del hierro, se produce a través de una modulación de la hepcidina. Efectivamente, un poco como bien lo has comentado, porque Paula participó también en este estudio y lo conoce perfectamente. Nosotros lo que pudimos establecer es lo que se conoce a nivel estadístico, por no hacerlo muy complejo, un análisis multivariable ajustado por diferentes factores de confusión. Que eso básicamente quiere decir, intentamos ver cuál era el mediador que explicaba por qué en un grupo o en otro existía una absorción diferente de ese nutriente, en este caso del hierro. Y pudimos ver cómo de todos los marcadores que pudimos analizar, es decir, de los que pudimos tener capacidad de cuantificar, vimos como uno de ellos, justamente la hepcidina, era más bajo en las personas que eran veganas. Y esto, digamos, tiene lo que se conoce como plausibilidad biológica, es decir, se veía que era menor, incluso a nivel fisiológico tiene un sentido, porque como bien has comentado, los niveles de esta hormona son clave a la hora de modular cuánto hierro absorbemos a través del intestino, a través del enterocito. Y en personas vegetarianas o veganas, esa recomendación que se ha dado siempre de, vale, consume hierro, pero acompáñalo de vitamina C o evita, por ejemplo, el consumo de café y demás, ¿en qué lugar queda? ¿Es tan recomendable hacer eso o al final con una adecuada ingesta ya sería suficiente? Sí, o sea, es un factor y sabemos que existen lo que se conocen como diferentes factores que promueven la absorción o factores inhibidores de dicha absorción. Pero fíjate que, por ejemplo, la vitamina C, que sí que es cierto que es un factor que aumenta o hace que sea más fácil la absorción del hierro, básicamente del paso del hierro no hemo a hemo para que se absorba finalmente en el enterocito. Cuando nosotros seguimos una dieta basada principalmente en alimentos de origen vegetal, casi que eso de manera inherente supone que la ingesta de vitamina C, que se incluye habitualmente en alimentos de origen vegetal, verdura, hortaliza, también sea mayor. Es decir, que muchas veces nos obsesionamos en encontrar algunos nutrientes muy específicos, pero si basamos nuestra alimentación en este tipo de alimentos, casi de una manera fortuita, que no es fortuita, pero de una manera bastante coherente, se ven cómo aumentan los nutrientes de estos factores que también modulan la absorción del hierro dietético. ¿Y te planteas si sucesos similares podrían estar ocurriendo con otros minerales que valores estudiar? Esto sería maravilloso. Efectivamente, pueden pasar con otros minerales, se me viene a la cabeza, pero bueno, esto no se ha estudiado, son hipótesis, como todo, cuando hablamos de investigación. Con el caso de algunos minerales como puede ser el calcio, como puede ser el zinc, habitualmente se suele decir que en dietas que son basadas en plantas puede existir unos niveles deficitarios de estos minerales, pero cuando nos vamos a la literatura científica a nivel epidemiológico, pues nos vemos que estas personas tienen un mayor riesgo de deficiencia, por ejemplo, de calcio asociado a osteoporosis, por ejemplo. Entonces, podemos establecer que quizás es interesante evaluar qué está pasando a distintos niveles, en este caso a nivel fisiológico, para que no se traduzcan en este mayor riesgo de algunas condiciones. Con el caso del hierro el paradigma ha cambiado totalmente, porque antes prácticamente pensábamos que el hierro hemo era el mejor porque era el que mejor se absorbía, y en realidad ahora casi que estamos un poco en el extremo opuesto. Todo esto viene un poco de la mano de esa creencia y ese temor a los antinutrientes. No sé si hasta qué punto, no sé, Aitor, si tú piensas que el miedo a los antinutrientes sigue más o menos presente, y qué mensajes podríamos ir lanzando para hacer entender que no son tan enemigos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el miedo, o más bien las preocupaciones creadas que tenemos a veces en contra de la dieta 100% vegetal, vienen un poco por poner en el punto de mira ciertos obstáculos como que sean irremediables o como sean insuperables. Y uno de ellos, pues lo has dicho tú muy bien, Paula, es esta señalización constante de que
los productos vegetales tienen antinutrientes, ¿no? Y entonces tienes que mirar que las legumbres, te sacan un paper en el que le han dado legumbres crudas a población animal, ¿no? Y seguramente es un paper de veterinaria, normalmente es así, y efectivamente, pues claro que las legumbres crudas se absorben peor, son más pesadas a nivel digestivo y tenemos menos aprovechamiento de sus minerales. Es lógico y normal. Por eso cocinamos las legumbres, ¿no? Por eso no le recomendamos a la gente que se las coma en crudo. Pero paradójicamente luego nos encontramos con que estos ataques, ¿no? Porque aquí es donde se ve un poco la intencionalidad de estos ataques. Si de verdad las personas que los arrojasen fuesen a verlos en el origen de los alimentos, nos daríamos cuenta que, por ejemplo, un producto como es el huevo crudo tiene también antinutrientes, tiene inhibidores de la tripsina, tiene avidina y, por el contrario, hemos tenido épocas y muchísima promoción del huevo crudo como si fuese incluso top. Aquí lo que tenemos es un doble rasero. Se están generando problemáticas y creencias para que la población piense que tiene unas desventajas la dieta 100% vegetal y no tratamos igual a los mismos productos. Es más, nos solemos quedar muchas veces en el aspecto bioquímico o en un aspecto bromatológico, es decir, de qué tiene este alimento, qué tiene la composición de alimentos, y luego, paradójicamente, quien mete estos mitos no se va a los efectos prácticos, ¿no? Te dicen, mira, que como tiene antinutrientes, te va a repercutir muy negativamente en la absorción de estos minerales. No tenemos deficiencia de esos minerales. No se va a absorber tanta proteína si viene de una dieta 100% vegetal. Y luego te vas también a los estudios, a las variables duras, a las variables importantes, y no te encuentras esas deficiencias. Con lo cual, aquí tenemos dos posibilidades. O bien hay personas que están metiendo mala baba de forma intencionada sobre las plant-based diets, o por el contrario, lo que tenemos es gente que es profundamente ignorante en el tema y que tiene toda esa valentía para seguir profundizando en ello. Así que bueno, que les dejemos a ellos si prefieren ser o ignorantes o con mala baba. Eso ya que cada uno se autodiagnostique. Sí, yo quería añadir un pequeño detalle un poco ligado con lo de Aitor, de que muchas veces en nutrición tenemos el problema, que es bastante común tanto en redes sociales como en otros ambientes, de reducir los alimentos a nutrientes y establecer que ese alimento es idóneo o no en función de la suma de sus nutrientes. Y realmente nosotros tenemos que valorar el efecto que tiene la ingesta de la matriz del alimento, en la cual de manera sinérgica se incluyen diferentes componentes, y ese es el efecto que nos interesa. Si realmente, como bien apuntaba Aitor, los antinutrientes fuesen un problema, lo que teníamos que ver de una manera bastante clara es que las personas que consumen los alimentos que tienen esos antinutrientes tienen peores resultados de salud. Es decir, que tanto aparecen esas deficiencias nutricionales como hipotéticamente cuando se sugiere que se suele decir que generan inflamación o que generan algunos condicionantes asociados a fisiopatológicos. Lo que vemos es que las personas que ingieren esos alimentos, lejos de magnificarse en un mayor riesgo de estas condiciones, lo que vemos es todo lo contrario. Entonces muchas veces nos quedamos en reducirlo a pequeños detalles sin ver el conjunto de la realidad en el cual vemos esas variables duras o el efecto final sobre la salud. Eso es, sí. Por ejemplo, uno de los mejores ejemplos es el de la legumbre, que estábamos hablando del tema antinutrientes, y sabemos que es la principal fuente de proteína de origen vegetal. Entonces, Aitor, te quiero preguntar, como sabemos que es una preocupación para la gente que está transicionando a lo mejor a una dieta más basada en plantas, el tema de la ingesta proteica, ¿cuál es mejor para la salud? ¿Cuáles tienen mejores resultados? ¿La proteína de origen animal o la proteína de origen vegetal? Si nos vamos al punto de vista de las preocupaciones de la salud, y yo creo que desde nuestra perspectiva nos tendríamos que ir a las enfermedades no transmisibles o a las enfermedades de gran prevalencia, podríamos decir que lo que más nos tendría que preocupar en una sociedad como la nuestra es no desarrollar diabetes tipo 2, no desarrollar hipertensión, no desarrollar dislipemias, obesidad. ¿No? Compramos este marco. Sí. Vale, pues si compramos este marco y comparamos las dos fuentes de origen de proteína, nos encontramos que tienen mucho mejor resultado la proteína de origen vegetal. Esto además se ha hecho ya no solo desde un acercamiento bromatológico de cuáles son las composiciones, que podría ser así, ¿no? Si analizásemos el que tiene cada alimento, pues claro que la carne o el pescado tienen otros aportes, otros minerales, otras vitaminas que suman, y no es independientemente solo la cantidad de proteína, pero si nos vamos a la proteína de origen vegetal, vemos también que tiene ciertos minerales, que tiene ciertas vitaminas, que tiene fibra, que tiene hidratos de carbono, que luego son fermentables y que son saludables. Es decir, podríamos tener un acercamiento de todas tienen un plus, todas son más allá de la proteína, podríamos incluso solo hablar de qué aminoácidos vienen, del efecto de cada uno de los aminoácidos de manera aislada, pero no comemos aislado. Ha dicho Miguel, comemos al final una matriz de alimento y hay que comparar
una carne, una pechuga de pavo, un filete de ternera o un plato de garbanzos. Y cuando obviamente nos vamos a esos consumos, lo que nos estamos encontrando es que en términos de salud, tal y como lo hemos descrito, con este paradigma, es mejor cuanta más proteína vegetal de origen de legumbre consumamos, mejor. Que luego ya nos agarremos, como a veces hay en redes sociales, dice, bueno, habrá que ver a qué tipo de proteína vegetal estás consumiendo. Bueno, por supuesto, esto siempre va a pasar si hablamos de la carne o del huevo. No es lo mismo tomar fingers que tomarte una pechuga de pollo. Y no es lo mismo tomarte varitas de merluza que pescado y huevo fresco a flan de huevo. Y no es lo mismo una hamburguesa ultraprocesada, vegana, que unos garbanzos con espinacas. Claro que no. Pero si cogemos siempre las variables o las variedades saludables, sin irnos a un ultraprocesado, no hace falta que nos vayamos a esa falacia comparativa, vemos que la proteína vegetal tiene mejores resultados de salud. Y además que esos miedos que nos siembran sobre ella, que no es suficiente, que nos vamos a desnutrir, que nos va a generar ciertos déficits, no se cumplen. Con lo cual, volvemos a encontrarnos con lo mismo. Hay una insistencia de meternos miedo sobre esos productos. Y anoto una cosa más, que podría darse el caso de que a nivel epidemiológico encontrásemos incluso que la población vegana o que sigue una alimentación 100% vegetal, podría darse el caso de que estuviera desnutrida o que de verdad tuviera peores marcadores de salud, que no los tiene, pero podría darse el caso. Y eso no necesariamente indicaría que fuese culpa de la dieta vegana, sino de las recomendaciones de salud que se dan al respecto de ella, ¿no? Si nos encontrásemos ahora mismo embarazadas con anemia, no diríamos que es por culpa de que no toman suficiente hierro, sino porque ese país, esa comunidad autónoma, no tiene suficientes medidas de salud pública de profilaxis de la anemia de la embarazada. Sin embargo, apuntamos muy rápido a la población vegana y a la dieta vegana como causante de esos déficits, cuando en realidad pues no es así. Me sabe un poco mal ahora, después de hablar de matriz alimentaria, que al final es lo más importante, preguntarte cuál es, dentro de la proteína de origen animal, aquellos nutrientes o factores intrínsecos que sí que pueden desencadenar peores resultados en la salud de, como hemos mencionado antes, pues de hipertensión, riesgo cardiovascular y demás. Los nombro, pero no los jerarquizo, porque creo que es complicado jerarquizarlo, pero yo creo que habría que apuntar, por un lado, a la tipología de grasa, ¿no? A una mayor predominancia de grasas saturadas. Segundo, a la cantidad del colesterol que viene con esta carne. Tercero, a una mayor predominancia de aminoácidos ramificados, que sabemos que con ciertas variables fisiológicas, como es el PRAL, ¿no? la carga ácida potencial renal, no dan buenos resultados. Y por cuarto, el hierro hemo. Yo creo que ahí tenemos 4 mecanismos exploratorios, 4 mecanismos que nos están dando pistas y que son perjudiciales. Y además creo que los tenemos que relativizar en el contexto actual. Vale que a lo mejor hablar del colesterol hoy en día o de las grasas saturadas parezca carca, pero es porque yo creo que a veces en nutrición y en la comunicación que se ha hecho en dietética parece que nos movemos de un extremo a otro. Y claro, a lo mejor no hace falta priorizar esos mensajes tan noventeros de un huevo a la semana para población general, cuando hace tantas cosas mal la población general, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo en el que hemos visto en redes sociales gente tomándose cafés con aceite de coco, gente recomendando torrendos, gente recomendando echar mantequilla a los platos o decir que las grasas saturadas o el colesterol no importa nada. Yo creo que entre las recomendaciones hiperconservadoras de los 90, que a veces se pasaban, ¿no? Lo de un huevo a la semana, sobre todo, oye, que si ese huevo te sirve para quitar carne roja, a población general quizá ese huevo puede ser útil. Y entre la evidencia actual, que lo que nos diría es que cuanta más proteína vegetal mejor, seguro que podemos encontrar recomendaciones de salud que ahora las entidades, nuestro Ministerio de Consumo, la Agencia de Salud Pública Catalana, por ejemplo, están indicando tanto. Sobre lo que ha comentado Aitor, también un poco establecer que muchas veces vivimos obsesionados en encontrar los mecanismos de acción que justifican la aparición de una patología. Y eso es oportuno, sobre todo a lo mejor en diferentes contextos es interesante y es importante evaluarlo. Pero la realidad es que nosotros tenemos que encontrar cuál es el desenlace asociado a la salud, es decir, si aumenta o disminuye el riesgo, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular. Encontrar los mecanismos, pues en cierta manera nos añaden un poco esa pata o añaden una nueva perspectiva a la hora después, por ejemplo, a nivel farmacológico o en otro contexto. Pero lo digo porque, por ejemplo, el hierro hemo, hasta hace no tanto, parecía que era el paradigma habitual para, por ejemplo, tratar la anemia ferropénica. Cada vez tenemos más estudios que dicen que el consumo de hierro hemo quizás sea uno de los marcadores bajo los cuales se mide la relación entre el consumo de carne roja y carne procesada y cáncer colorectal.
eso nos ayuda un poco a entender los mecanismos de acción que llevan a cabo la condición. Pero muchas veces parece que hasta que no encontramos un mecanismo de acción no establecemos recomendaciones de salud pública. Entonces creo que es como muy importante el entender el desenlace final, y lo otro es algo como coadyuvante o algo complementario a la hora un poco de entender por qué llegamos hasta ahí. De hecho, nos ha pasado con la carne roja. Ya sabíamos que la carne roja era peor para la salud desde los 90, sí. Pero como no entendíamos el porqué, había investigadores que incluso decían, no, es que esto es porque siempre en los estudios mezclan el embutido. Buscaban fallos de diseño, cuando en realidad era porque no conocíamos todavía bien los mecanismos fisiológicos. Claro. Pero si la variable dura te sale, pues a lo mejor es que no sabes todavía los motivos de por qué sucede, pero ya tienes pistas para dar recomendaciones a la población general. Que no hace falta esperar a que conozcas el mecanismo al dedillo para ya ir un poco advirtiendo de que igual ese alimento no es tan recomendable. Claro, o protector. Tú llévate, claro. No sabemos por qué, pero tú llévate naranjas cuando te vayas al mar, porque no se les caían los dientes. No teníamos ni idea del escorbuto y la vitamina C, pero tú llévate naranjas por si acaso. Sí, al final, guiarse tanto de los mecanismos para determinar si algo es bueno o malo puede ser muy tramposo. A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, el ejercicio. Sí. Una persona que haga ejercicio le hacen una analítica y tendrá la glucosa elevada, tendrá marcadores inflamatorios, todo. O sea, en ese sentido que puede llevarnos a mucho engaño. Sí. Y siguiendo con el tema del ejercicio, quería preguntarte a ti, Miguel. Claro, esa persona que nos esté oyendo diciendo, bueno, venga, vale, la dieta basada en plantas puede ser algo mejor para la salud que la que no. Pero claro, que hay del ejercicio. O sea, yo sí que me quiero poner fuerte. Imagino que tendré que comer carne, ¿no? Que es lo que se ha hecho siempre. Sí, es verdad que la parte de salud cada vez empieza a calar más y cada vez tenemos más conciencia de la importancia de desplazar el consumo de proteína vegetal a costa de reducir el de proteína de origen animal. Pero quizá en el ambiente, digamos, del fitness, del ejercicio físico, un poco la proteína de origen animal siempre ha sido utilizada como la referencia, incluso se asocia a esa parte de masculinidad, hormonal, o sea, una serie de factores que trascienden más allá de una cuestión real. Cuando nos vamos a la literatura científica, que es lo importante a la hora un poco de establecer si realmente tiene sentido o no, porque esto sería un poco la hipótesis que se suele utilizar habitualmente, que es lo que se conoce como falacia evolutiva. Como hemos nacido hipotéticamente consumiendo mucha carne y hemos desarrollado en ese contexto, pues parece oportuno consumir carne. Y ese es un poco el planteamiento actual de mucha gente que promueve el consumo de dieta carnívora o cosas similares. Esto se conoce como una hipótesis, esa hipótesis se tiene que contrastar. Para ello tenemos diferentes estudios tanto observacionales como experimentales para ponerlo a prueba. Justamente hace unas semanas publicamos un estudio muy interesante en el cual recopilamos todos los ensayos clínicos aleatorizados, en los cuales separaban a la población en dos grupos, un grupo si hay una dieta vegetariana o vegana y el otro grupo si hay una dieta omnívora. Y lo que nosotros pudimos comprobar es cómo en esos estudios no se veían cambios asociados ni a ganancia de masa muscular ni a desenlaces asociados, por ejemplo, a fuerza. Entonces aquí se pone de manifiesto cómo muchas veces esa creencia que habitualmente se alude cuando nos vamos a estudios a los cuales de una manera certera intentan aislar si realmente la dieta per se es un ocasionante claro de un impacto negativo sobre la parte del rendimiento, pues no se observa eso sin lugar a duda. En relación al rendimiento, al contexto deportivo, quizá no es tanto la parte de la proteína, sino otro factor que es la ingesta energética. Muchas veces nos obsesionamos con la proteína, pero quizá algo que es crítico a la hora de, si queremos optimizar la ganancia de masa muscular del rendimiento, es que la ingesta energética eso sea suficiente. Bien sabemos que las dietas que son basadas en plantas habitualmente son dietas muy saciantes, en las cuales tanto la densidad energética como la ingesta de fibra hacen que las personas ad libitum tiendan a reducir su ingesta energética. Por eso son súper interesantes, por ejemplo, para el abordaje de la obesidad en diferentes contextos. Esto hace que en un contexto en los cuales los requerimientos energéticos, como puede ser en el ámbito deportivo, sean muy altos, donde estamos hablando de 3.500 kilocalorías, 4.000 kilocalorías, tenemos que establecer de una manera clara cuáles son las ingestas de fuentes de origen vegetal que tenemos que utilizar para alcanzar alta ingesta energética. Aquí pues tiene sentido, por ejemplo, utilizar frutos secos, utilizar diferentes, por ejemplo, fuentes de grasa saludable, como pueden ser diferentes tipos de aceite, cereales integrales. Todo esto nos va a permitir que nuestra ingesta energética sea lo suficiente para cubrir nuestros requerimientos. Entonces, no es tanto la dieta per se, sino a factores que pueden estar asociados a la misma que nos permiten en última instancia cubrir esos requerimientos. Hablabas de estudios científicos, pero la población general muchas veces puede pensar que los estudios se contradicen, ¿no? Por ejemplo, el caso de la carne es muy claro. Algunos estudios dicen que la carne es buena y otros dicen que la carne es mala. Recientemente has publicado un estudio que precisamente se ha hecho eco de Times o el New York Times, estudiando un poco qué pasa ahí, porque algunos estudios nos muestran que la carne es de una manera y la carne tiene otros efectos. ¿Qué fallas metodológicas o qué cuestiones son las que explican esta divergencia?
Justamente un poco, como he mencionado, ese estudio ha tenido bastante eco quizás en la manera en la que se ha interpretado, porque el estudio lo que nosotros intentamos era evaluar si, por ejemplo, los estudios que tenían conflicto de interés daban lugar a resultados diferentes en función de si existía algún tipo de vínculo con la industria cárnica. Nosotros vimos que sí, que obviamente esto se ha podido ver en otros contextos, por ejemplo, con bebida azucarada, hay un par de estudios publicados al respecto que se ve en este sentido, pero incluso nosotros, tal y como intentamos desarrollar profundamente en la parte de la discusión, vamos un paso más allá, en el sentido de que un estudio esté financiado no por la industria cárnica no quiere decir a priori que sea mejor o peor, sino que la calidad de un estudio viene un poco condicionada a cómo se ha llevado a cabo ese estudio a nivel metodológico para llegar a esas conclusiones. Realmente que esté financiado o no dice nada como tal, sino tenemos que ir un poco al trasfondo de cómo han llegado a esas conclusiones. Lo que nosotros vimos es que, pues de manera, podemos decir casual, porque no podemos establecer que hubiese una premeditación asociada a la misma, esos estudios que estaban financiados por la industria cárnica utilizaban como comparador, es decir, un grupo consumía carne roja no procesada y el otro grupo consumía otra cosa distinta. Los estudios que estaban financiados por la industria cárnica habitualmente comparaban el consumo de carne roja no procesada, pues habitualmente con cosas que sabían que al compararlas saldrían mejor paradas, que por ejemplo serían cereales refinados o carne procesada. En cambio, los estudios que estaban financiados por la industria cárnica habitualmente comparaban el consumo de carne roja no procesada con legumbres, frutos secos o cereales integrales. Claro, esto como estableció Deirdre Tobias, que es una de las epidemiólogas más importantes a nivel actual en el mundo de la nutrición. En nutrición tenemos un problema muy claro y es que muchas veces los estudios no es que lleguen a conclusiones distintas, sino que más bien plantean preguntas de investigación diferentes. Realmente los estudios en este caso no eran contradictorios, sino que más bien los estudios estaban dando lugar a respuestas distintas. Los estudios que estaban financiados por la industria cárnica realmente estaban dando respuesta a la pregunta de ¿consumir carne roja no procesada es mejor que consumir carne roja procesada o cereales refinados? Pues sí, que lo es. En cambio, los estudios que estaban financiados por la industria cárnica, la respuesta de investigación era distinta. Realmente estaban diciendo si en un contexto en el cual cogemos el gol estándar, hipotéticamente, la referencia, por ejemplo, cereal integral o legumbres, consumir carne roja no procesada es mejor a nivel cardiovascular. Y la respuesta es que no. Entonces aquí es un poco establecer cuál es el punto de referencia sobre el cual establecemos la conclusión de ese estudio. Y una cosa también importante es que realmente compararlo con cereales refinados o con carne procesada no es que el estudio sea peor, sino que más bien, y un poco lo que establecía mucha gente cuando leí el trabajo, es que claro, en este tipo de estudios en cierta manera están dando respuesta a algo que es común. Podemos decir que la población general consume diferentes fuentes de embutido, de carne procesada o cereales refinados. Entonces, dar respuesta a esa pregunta, es decir, si yo desplazo el consumo de esos productos por carne roja no procesada, ¿puede ser mejor? Pues esa respuesta es interesante y por eso tiene sentido hacer esos estudios. Pero un poco cuando hablamos de salud pública, intentamos establecer las recomendaciones con las cuales conseguimos optimizar la salud de la población. Es decir, qué es lo mejor que tenemos que decir a la población en términos generales para que cada persona cuando llegue a su casa decida hacer con su vida lo que considere oportuno. Pero nosotros, como profesionales sanitarios, tenemos que establecer el ideal. Y bajo ese ideal, pues bien sabemos que un mayor desplazamiento, un poco como ha comentado Aitor, de fuentes de proteína de origen vegetal, pues sin lugar a dudas conseguimos tanto prevenir como establecer la reducción de diferentes enfermedades crónicas no transmisibles, como la enfermedad cardiovascular. Eso, bueno, es un poco como lo del alcohol, ¿no? Vamos a ver, el alcohol, dosis cero. A partir de ahí, que tú quieres el fin de semana tomarte lo que sea, pues está genial. Bueno, no está, pero bueno. Pero que sepas que la recomendación como profesional de la salud es esa, que cero, ¿no? Pues en este sentido igual. Vale, y hay alguien ahora mismo que nos esté escuchando y pensará, joder, Miguel, ¿cuánto sabe de evidencia científica y demás? Miguel y Aitor, os pido que nos deis unos 4 o 5 consejos para el que esté intentando aprender un poquito más a diferenciar de qué estudios debe obtener una mejor información y de qué otros no tanta. ¿Qué recomendaciones le daríais para en qué debe fijarse y demás para aprender? Una cada uno y así vamos construyéndolo. Sí. ¿Vale? Mira, yo un consejo que es como sencillo y creo que es de sentido común. Y es, en nutrición no va a salir nada mañana que revolucione todas las décadas que llevamos de evidencia acumulada. Es decir, podemos conocer pequeños detalles, pero realmente si lo vemos hacia atrás, los consejos de salud pública que llevamos recomendando los últimos 20 años, 30 años, salvo pequeños matices, son los mismos. Es decir, que comer frutas, verduras, hortalizas, legumbres, alimentos mínimamente procesados, beber agua en lugar de otros productos, es aplastante. Que venga mañana un estudio en el que nos diga que hay que comer yuca o que la maca es revolucionaria y demás, va a ser complejo. O que no, es mentira el paradigma que te han dicho, los hidratos eran el demonio.
yo huiría de todo lo que nos plantee una absoluta revolución. Y eso no quita que claro que se han cometido errores en recomendaciones de salud antiguas, pero revoluciones de un día para otro, eso red flag. Sí, un poco ligado en relación a esto, cuando hablamos del estudio es como muy importante en nutrición saber con qué estamos comparando las cosas, porque en nutrición, al fin y al cabo, no es como en los estudios que habitualmente establecemos a nivel de farmacología, en los cuales siempre va a haber un grupo placebo que no consume nada. En nutrición, pues por una cuestión meramente ética, no podemos dejar de darle de comer a un grupo que no consume la intervención que estamos estableciendo. Entonces siempre es súper importante saber con qué estamos comparando cuando establecemos la conclusión final de ese trabajo o los resultados que sostienen. Y eso es crítico porque de nada sirve, y esto estoy cansado de decirlo siempre, porque siempre de forma reiterada, el decir que un alimento es bueno o es malo, engorda o no engorda, es beneficioso o no es beneficioso, si no sabemos el marco contextual sobre el cual se establece esa conclusión final. De hecho, mira, viene al caso. Ayer mismo un hater me estampa en Twitter y me compartió un estudio que un divulgador había compartido en Twitter. Y me dice, toma, dice, para tu disonancia cognitiva, ahora cómo lo ves. Y era un estudio, así que venía amable. Y era un estudio que realmente lo que me mostraba era que el colágeno era efectivo frente a no dar nada, frente a placebo. Claro, es un poco para poner un ejemplo de lo que dice Miguel. Si tú estás haciendo ensayos en los que pruebas de si es útil el colágeno frente a no dar nada, si es útil tomar cerveza sin alcohol frente a tomar agua y no agua con hidratos de carbono, si tú estás comparando si un suplemento con fitosteroles es saludable frente a no dar nada y no estás haciendo una comparativa justa, pues yo creo que es la parte más importante. Ahora, compara colágeno frente a la misma cantidad de proteína de calidad. Compara esos fitoesteroles frente a una cantidad semejante o una ración de frutas y verduras, que puede ser interesante saberlo. Y es muchas veces lo que nos falta. Por eso yo creo que el mensaje de no es que los estudios se contradigan, sino que llegan a resultados distintos porque tienen diseños diferentes es fundamental. Era por poner el ejemplo. Totalmente. Y también hago un poco en relación a cuando la evidencia científica no cambia de un día para otro, sino que hay el cúmulo de muchos estudios que en última instancia nos permiten establecer conclusiones. Y habitualmente los estudios se recopilan en un diseño experimental que son revisiones sistemáticas o metaanálisis. Y habitualmente las revisiones sistemáticas y metaanálisis se ponen como en la cúspide de la evidencia científica, que parece que es lo mejor, y parece que simplemente el hecho de leer un estudio que aparezca revisión sistemática y metaanálisis al final, parece que ya es una verdad universal porque sea una revisión sistemática y metaanálisis. Y realmente una revisión sistemática y metaanálisis, la calidad del mismo viene supeditada por qué está constituido. Si los estudios que incluye pues son bastante regular, pues la conclusión final de esa revisión sistemática y metaanálisis pues va a ser bastante regular. Entonces parece que simplemente leer ese título, pues ya tenemos que decir esto es una verdad irresoluble y no podemos decir lo contrario. Y hay muchos casos que está constituido por estudios que tienen muchas deficiencias, muchas limitaciones. Entonces, pues no nos podemos establecer una gran claridad en relación a este trabajo. Otro tip así cortito, muy presente en redes, confirmadme si me equivoco, y es, yo creo que se ha puesto de moda los últimos años, que lo esgrimen así algunos negacionistas de la ciencia, que a veces cuando pones estudios epidemiológicos dicen la epidemiología no sirve para nada, que además suena un poco como, oye, esta gente ha leído algo, sí, probablemente han leído basura, pero se tienen aprendidita la frase de la epidemiología no sirve para nada. Y esto se basa, para aclararlo un poco, es que dentro de la epidemiología nos referimos a estudios que se hacen en poblaciones donde de manera general no hemos intervenido. Claro que siempre es mejor intervenir en una población porque controlas variables, a unos les voy a dar el tipo de dieta A y a los otros el tipo de dieta A fortificada o una dieta diferente, pero sorpresa, spoiler, no podemos hacer ensayos clínicos, no podemos hacer experimentación humana con todo lo que queremos. Y eso hay muchas veces que siempre que veáis estudios en resultados positivos o resultados negativos, pensad en la variable. Por ejemplo, esto pasa mucho en carne roja. Dice, es que no hay estudios de calidad, no hay ensayos clínicos que muestren que la mortadela y el bacon son verdaderamente perjudiciales. Solo es la epidemiología. Bueno, claro, y pasa igual con el tabaco. No tenemos ensayos clínicos que demuestren que el tabaco es perjudicial, ni la exposición al amianto, ni la exposición al mercurio. No hemos cogido a bebés y les hemos dado pescado azul
para demostrar que la contaminación por mercurio era perjudicial. Entonces, esto que es tan fácil de desmontar así, pues hay algunas variables que si son perjudiciales para la población, nunca investigadores, como es el caso del grupo de Miguel, van a decir, venga, voy a hinchar a Bacon a una población y a la otra la voy a hinchar a canónigos. No, porque el comité de ética no te lo aprueba, afortunadamente. Sí, también porque cuando hablamos de ensayos clínicos, los ensayos clínicos, por una cuestión de recursos, duran poco tiempo y habitualmente enfermedades como el cáncer, la diabetes o la enfermedad cardiovascular se suelen decir que son enfermedades con un largo periodo de latencia, es decir, que tardan mucho en ocurrir. Yo no puedo hacer un ensayo clínico que dure 20 años esperando que aparezca esa enfermedad, sino que habitualmente en un ensayo clínico se mide lo que se conocen como marcadores subrogados, es decir, marcadores que están relacionados con la aparición de esa condición final. Entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar enfermedad cardiovascular, pues mido colesterol total, mido hipertensión, que son marcadores que cronificado en el tiempo dan lugar a esa condición. Pero entonces, en función del tipo de estudio, tiene sentido evaluar una cosa u otro. Muchas veces a mí, por ejemplo, cuando hemos realizado algún estudio, el estudio NIVED, en el cual evaluamos el efecto de una dieta vegana respecto a una dieta mediterránea, nosotros evaluamos marcadores subrogados porque en personas sanas, ¿cómo voy a medir enfermedad cardiovascular? Es que nadie se va a morir. Claro. Y por fortuna, obviamente, porque son personas sanas y jóvenes. Ahí evaluamos marcadores que, mantenidos en el tiempo y alterados, pues pueden dar lugar a esa condición o a esa situación. Y un poco también relacionado con lo de editor que comentaba de los estudios epidemiológicos, que es bastante común en redes sociales toda esta cuestión. La gente muchas veces alude de que, claro, se suele decir, es que, claro, la gente, por ejemplo, que consume carne procesada tiene otra serie de hábitos negativos que son realmente el problema, porque son personas que son sedentarias, que duermen mal, o sea, que tienen una serie de factores, y realmente no es eso, sino los factores asociados, es decir, que hablan de factores de confusión. Las personas que están metidas en el ambiente académico pues saben que existen diferentes estrategias a nivel estadístico bajo los cuales podemos ajustar por esos factores de confusión. Es verdad que no lo podemos hacer hasta el completo de diluir ese efecto, pero podemos ajustar. Por eso se conocen como análisis multivariable, análisis bajo los cuales nosotros podemos, en cierta manera, reducir el factor mediador de esa variable secundaria, que por ejemplo puede ser el descanso, la fatiga, o puede ser realizar ejercicio físico o no. Pero muchas veces parece que, obviamente, es muy difícil porque cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, enfermedad del cáncer, se suele decir que es una enfermedad multivariable que está condicionada solamente por la alimentación. Entonces, claro, es muy difícil medir todo, pero por eso la importancia, como bien apuntaba Aitor, que esto no es de un día para otro, no es un estudio, sino en nutrición y en todo a nivel científico se habla de que la importancia de todo radica en replicar los resultados. Cuando nosotros vemos que esos resultados se replican en diferentes poblaciones, en diferentes contextos, utilizando diferentes fuentes bajo las cuales se induce ese efecto final, podemos llegar a ese consenso final bajo el cual decimos que el consumo de ese alimento puede aumentar el riesgo de esa condición. Sí, si las salchichas sientan mal en todo el mundo, parece que es por algo concreto y no son justo las salchichas de Cataluña las que te sentaban mal, ¿no? Aquí huele a que hay algo. Oye, pues pedazo de tips, ¿eh? Yo creo que todo el mundo con papel y boli porque vamos... Vale, Aitor, mira, hemos hablado de la legumbre y de los antinutrientes y ahora quiero hablar yo de otro gran mito que hay, que es el consumo de soja. Por ejemplo, se dice que en hombres, pues que puede disminuir la virilidad porque baja la testosterona y demás. Uh-huh. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues mira, vamos a aplicar lo que hemos hablado hasta ahora en el podcast, ¿ok? Los ataques que se le hacen a la legumbre están basados por esos miedos de variables intermedias, ¿no? De es que mira que aquí tiene fitoestrógenos, no se ha consumido en Europa con mucha regularidad, ergo puede ser peligrosa. ¿Vale? Sí, son hipótesis interesantes, pero sí está muy bien que nos hagamos esas preguntas. Pero no podemos pensar simplemente, uy, garbanzo malo porque tiene antinutriente. Uy, soja mala porque tiene algunos elementos que podrían hacer disrupción hormonal. Bueno, vamos a validarlo. No te puedes quedar únicamente con, uy, el pescado tiene una raspa, se te puede clavar en la garganta, entonces no comemos pescado, ¿no? Sería igual de ridículo, pero claro, la diferencia es que nosotros no vamos soltando ridiculeces en redes sociales, pero sería exactamente eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ver si esos miedos se trasladan a una realidad. Es decir, ¿qué vemos, por ejemplo, con el tema de la potencia sexual o con la testosterona? Es al contrario, vemos que la soja o las legumbres en sí mismas se asocian con una mejor salud sexual, que también es cierto que está íntimamente ligada con otros factores de salud general, como puede ser el no padecer obesidad o no padecer enfermedades cardiovasculares, pero claro, están muy, muy relacionadas. Vemos que no hay tampoco un problema
hormonal o que hay unos peligros o unas precauciones especiales con las que tengamos que tener, ni siquiera la población que sería más vulnerable, que en este caso ¿cuál sería? Pues los peques, los niños. Tenemos población asiática que lleva siglos consumiendo grandes cantidades de soja. Tenemos también, dentro de la población europea, más de un siglo de experiencia de fórmulas hidrolizadas de soja, donde tampoco hay problema. No sé, Rick, creo que si después de tantos siglos en los que gente que hace consumos, incluso desmedidos, de soja a lo largo del planeta, generase esos miedos que tú dices, pues tendríamos una alerta alimentaria. Y no tenemos ninguna alerta alimentaria de la soja. ¿Sobre qué tenemos alerta alimentaria? Tenemos alertas alimentarias sobre el consumo de embutidos y el cáncer colorectal. Y los grelos y por ejemplo, los nitratos en peques. Y el arroz de algunos orígenes asiáticos y el arsénico. Y el mercurio y algunas especies de peces. Sobre eso hay alertas alimentarias. Porque el planeta Tierra y sus agencias de salud pública son como un laboratorio vivo en el que estamos constantemente recogiendo datos. Y no hay nadie que esté recogiendo datos de la soja mostrándonos que es perjudicial para el ser humano. Al contrario, si la gente revisa la epidemiología y las relaciones que hay del consumo de soja, normalmente suelen salir bien todos, salvo algunos derivados de la soja muy salados. Y ya nos damos cuenta de por qué no son saludables, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, en algunos estudios asiáticos, la salsa de soja o algunos marinados que tienen gran cantidad de sal se asocian con cáncer de estómago. Tócate la flor, pero es por la sal, claro, no por la soja. Entonces yo creo que esa es la clave. No nos quedemos con el miedo intermedio, miremos las variables duras para ver si ese miedo de verdad sucede o no sucede. Y pues bueno, mucho ruido y pocas nueces. Sí, pero es verdad que, por ejemplo, el tema de la soja, no sé por qué, pero es como constantemente parece como esa creencia que, por mucho que plantee la literatura científica, sigue persistiendo ese miedo o ese terror, y de ahí un poco lo de Francia, todo lo que ha pasado en Francia a nivel... Incluso en médicos, ¿eh? Sí. Incluso en médicos. O sea, que ya no es el de Instagram que está ahí en su casa poniendo cosas. Pero pensadlo, yo es que lo entiendo, porque tú aquí estás en una consulta médica, no te has actualizado en nutrición en tu vida, y de pronto te viene una familia a incluir un alimento exótico como es la soja. No son los garbanzos, no son las lentejas, es la soja. Y tú, pues, para cubrirte en salud frente a la otredad, frente a algo que es exótico, pues entiendo que tengas tus reticencias y digas, ay, bueno, mejor no, por si acaso no. Lo entiendo, no lo comparto, pero habría que tener cuidado. Es como no meter nuevas técnicas de ejercicio porque no se han usado nunca y se han demostrado que son saludables. Si estás disfrutando de este episodio, recuerda que como más puedes ayudarnos es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Puedes encontrarnos en YouTube, Spotify y en Instagram, buenasmigas.podcast. Claro, porque ahora entrando ya en el tema medicina, ¿qué relación tiene el consumo de soja con el cáncer de mama? A nivel de las revisiones, sin ser yo experto en cáncer, pero fiándome de los expertos en cáncer que conozco y trabajo al lado de ellos, factor protector. O sea, fijaos, ¿no? La gran paradoja que hay veces que te encuentras, es que puede ser incluso perjudicial por algunas interferencias que se ha creído que puede haber con algunas medicaciones. Esto lo hemos visto también en soja y en tiroides, ¿no? Que se ve mucho con eso es, glucosilonatos, si tiene interferencia con tamoxifeno y demás, pero luego cuando te vas a leer bien los estudios te das cuenta que esa interferencia no la tiene la soja en sí misma, sino que la tiene cualquier alimento, y por eso las pautas que le damos a las pacientes que están bajo tratamiento suelen ir orientadas no a evitar la soja, sino a separar la ingesta alimentaria de la toma de la medicación. Entonces, vamos, eso es lo que diría, no sé si estás de acuerdo. Sí, o sea, también aquí un poco deriva otra vez de el miedo que viene supeditado a reducir todo a molécula y a partir de ahí establecer el efecto final. Con el tema de la soja viene un poco asociado a la soja tiene fitoestrógenos, los fitoestrógenos tienen una estructura similar a los estrógenos, por lo tanto parece plausible pensar que eso puede ser potencialmente problemático. Sin embargo, cuando nos vamos a la literatura científica, tanto si cogemos estudios observacionales, que son los que nos permiten conocer el efecto a largo plazo del consumo de soja, vemos cómo
todo lo contrario cuando se produce un desplazamiento por fuente de proteína de origen animal, que además que siempre estoy pensado a contar siempre esto, pero cuando se desplaza por fuente de proteína de origen animal, el consumo de soja se asocia a una reducción significativa del riesgo de enfermedad, en este caso de cáncer de mama. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene quedarnos en esos pequeños detalles bajo los cuales inferimos ese efecto si cuando asociamos el efecto de consumir alimento entero vemos todo lo contrario? Y en el caso del problema de tiroides, igual, simplemente separarlo respecto al medicamento y no hay mayor preocupación, ¿verdad? Efectivamente. Ahí el enfoque yo creo que sería más una estrategia dietética completa, que no tanto por la soja, sino que todos los alimentos que son bociógenos quedarían reducidos en esa población específica. Pero no, de hecho, además, no tendríamos ni siquiera que preocuparnos tanto de la soja, sino de otros bociógenos que pueden ser más interesantes, como pues ciertas crucíferas, ciertas verduras que tendrían más interferencia. Y sin embargo, pese a todo, sabemos que en Francia, por ejemplo, ha habido una restricción recientemente. ¿Qué implica, de qué va esta medida y cómo la valoras, Miguel? O sea, es bastante llamativo porque, bueno, no es poco por establecer el sesgo de autoridad, es el único país que lo ha hecho a nivel mundial, el desaconsejar el uso de soja en restauración colectiva, no solamente en comedores, sino también en hospitales, en todo lo que sea restauración colectiva. Y ellos parten la premisa, o sea, intenté leerme todo el documento que establecieron, que hay datos que no son públicos técnicamente. Ellos establecían un principio de precaución, un poco el ejemplo que comentaba Aitor del médico de familia, pues un poco el principio de precaución, pero aquí extrapolando datos que eran ensayos en animales. A partir de ensayos en animales, en los cuales se utilizaban altas dosis, bajo esos efectos finales que se veían en esos modelos animales, establecieron un principio de precaución que, claro, si el valor o el punto umbral que se suele decir es muy muy bajo, pues casi cualquier ingesta supera ese valor. Pero realmente cuando vamos a ensayos en humanos, que es verdad que en población infantil, pues obviamente por unas cuestiones éticas no tenemos grandes estudios, no vemos que se manifiesten en esa situación. Entonces quizá el principio de precaución es un poco el que deriva que ni la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ni ningún otro contexto o autoridad sanitaria ha establecido no solamente el hecho de reducir el consumo, o en este caso no emplearlo en restauración colectiva o en diferentes poblaciones de riesgo, sino que nos vamos a cualquier guía, por ejemplo en Estados Unidos, en Asia, y habitualmente el consumo de soja se promueve en este sentido. Incluso un poco, no lo he mencionado al principio, pero bueno, siempre en la última charla siempre comento esto, el último comité científico de la hipotéticamente próxima guía americana, aunque bueno, con todo este trasiego político a saber en qué se queda todo esto, pero en ese comité científico que aparecen diferentes investigadores como Christopher Gardner, David Tobia, es decir, los principales investigadores a nivel de nutrición, uno de los, digamos, cambios en el paradigma actual de la nutrición es que establecen que el consumo de fuentes de proteína dietética tiene que cambiarse el orden, estableciendo una mayor prioridad por fuentes de proteína de origen vegetal, en las cuales se incluye la soja, es decir, que se prioriza el consumo de diferentes fuentes de proteína, incluyendo la soja dentro de esa fuente de proteína, muy por encima del consumo que habitualmente a cualquier persona dice cuál es una fuente de proteína y casi que todo el mundo diría a una fuente, llámese carne, llámese pescado, llámese huevo o llámese lácteo. Entonces, no es que solamente la mayor parte de autoridades sanitarias, un poco en el grueso de literatura científica, en ensayos en humanos, no vean un problema, sino que incluso ven los beneficios asociados de la ingesta de este tipo de alimentos. Ejemplo para ilustrar lo ridículo que ha hecho la Agencia de Salud Pública en Francia, que además nos lo llevamos a nuestro anterior tip. Cuando solo lo ha hecho un país y no lo han hecho más, eso huele regular. Y además cuando lo ha hecho un país que no le afecta de lleno, porque podríamos entender que a lo mejor hay países imaginados en el sudeste asiático que tienen normativas distintas sobre arroz. Bueno, puedes entender que Vietnam tenga una normativa específica sobre el arroz, pero no Francia, no siendo un país tan consumidor de soja. Pero tendríamos más motivos hoy para prohibir el queso Roquefort en España, aludiendo a su alto contenido en sal, a su cantidad de colesterol, de grasas saturadas, y con la plausibilidad de que el queso Roquefort puede desplazar otras fuentes de aceite más saludables como el aceite de oliva. Es decir, tendría más sentido prohibir el queso Roquefort en España que prohibir la soja en Francia. Y obviamente no estoy defendiendo prohibir el queso Roquefort, me parece que no está justificado, pero para que volvamos a aplicar esta medida del doble rasero. Así de estricto ha sido Francia. Y si me preguntáis los porqués, yo lo tengo muy claro a nivel de comunicación, y quizás aquí ya puedo tirar un poco más de experiencia de que sé cómo funcionan los lobbies políticos en Europa, porque los sufro prácticamente semanalmente.
por mi trabajo, no me están amenazando personalmente. Ya, de eso ya pasa, eso ya se pasa de moda, ya no me amenazan los lobbies. Sino que me refiero a que para la industria cárnica o la industria láctea no necesitan que la población general tenga grandes evidencias para pillar miedo de la soja, solo necesitan que como población nos quedemos con la duda, que nos quedemos con ese resquicio. Y entonces cuando tú has escuchado el run run, el día de mañana si le vas a dar soja a tu hijo no, pues a lo mejor haces... Y encima el problema yo que veo también es que parece que noticia de ese estilo, noticia que sale hasta en el telediario en primera plana. Parece que, no sé, que existe ese interés y claro, la gente que tiene esa duda o esos intereses de los que podemos ver más en Instagram y demás, que llevan atacando tiempo a las hojas, encuentran esa noticia y dicen, pues a por ello ahora sí, que encima, claro, es Francia, es la agencia, pues no sé cuál es exactamente la de sanidad de Francia, a la ESAN, como la ESAN de allí. Sí. Entonces, bueno, pues es una pena, la verdad. Al inicio comentábamos que las dietas basadas en plantas cada día están más extendidas, muchas veces es por la cuestión animal o por el tema de salud, pero aunque en menor medida, creo que cada vez hay más gente que la sigue por el tema del impacto ambiental. Aitor, ¿cuál es la dieta más sostenible? Bueno, pues la dieta que es más sostenible, pudiendo llevarnos a muchos patrones, habría que analizar, ¿no? todos los impactos que tiene nuestra alimentación, porque podemos impactar de muchas formas. Se puede impactar por la producción de alimentos, se puede impactar por el transporte, se puede impactar por los residuos que se generan y luego también por lo que le hacemos al medio ambiente, desde la deforestación, la pérdida de biodiversidad en los mares, el acabar con ciertas especies que pueden estar en peligro. Es decir, la alimentación no es solo emisiones de CO2. Y a mí me gusta aclarar mucho esto porque, claro, una pérdida de arrastre no es solo las emisiones de CO2 que ha sido hacer la red y llevar ahí el barco. Son unas emisiones muy difíciles de medir, de destrozar un ecosistema, de generar un desequilibrio entre esa biodiversidad que había en ese mar. Es complicado. Sí, y un poco ligado a esto... Mucha gente dice que la soja, un poco volviendo al punto, el tema de la soja y que el problema de la deforestación y toda la historia viene por la soja, cuando al final pierde realmente la perspectiva de, claro, esa soja, ¿para qué se utiliza? Total. Todo el abanico de cómo llegamos hasta ese impacto final. Ahí está, ¿no? Que nos encontramos muchas paradojas. Dentro de esa complejidad vemos que no todos los alimentos tienen el mismo impacto, no todos los sectores tienen el mismo impacto, y vemos que el que tiene uno desmedido es la ganadería o la producción animal, porque es cierto que la pesca es difícil medirle sus impactos, pero tiene unos impactos mucho más intangibles. El caso, la producción ganadera, por poner un protagonista, tiene esta paradoja que ha comentado también Miguel, en el que tú como usuario, tú como consumidor, es fácil que solo percibas la parte final, ¿no? Dice, vale, yo estoy comprando salchichón, no estoy comprando jamón y veo que me lo traen de Aragón, veo que me lo traen de Murcia, veo que me lo traen de Cataluña. Solo ves la parte final y ves producto nacional, pero no ves en toda la generación de emisiones y en toda la ineficiencia. Esta es la clave. La producción animal es ineficiente porque comernos animales que hemos tenido que criar durante meses es extremadamente ineficiente. Y diréis, ¿y entonces por qué sucede la ganadería si es ineficiente? Porque es rentable, porque es otro tema completamente diferente. Es decir, algo puede ser ineficiente y que esté sostenido a base de subvenciones, que esté sostenido a base del precio, porque es muy barato tener y generar todo el grano para darle a esos animales y al final le sacas un rendimiento porque el lomo, la pechuga, los huevos, los lácteos los sacas a un mayor precio que llevar toneladas y toneladas de cereales y de legumbres. Con lo cual ahí tenemos esa gran paradoja. La gente solo ve que la soja supuestamente contamina porque viene de Argentina, de Uruguay, de Brasil o de China, que ve esos países, cuando no es del todo así. En España consumimos mucha soja europea que nos viene de Bosnia, que nos viene de Francia, que nos viene de Alemania, pero aún así lo que no vemos es que para criar a un cerdo, para criar a un pollo, para criar a una gallina, se le ha tenido que traer diariamente, semanalmente, soja en barco una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
Claro, eso es tremendamente ineficiente. España, a día de hoy, es un gran exportador de cerdo, pero es un gran importador de soja sudamericana. Entonces ahí vemos el ciclo de la ineficiencia. Estamos trayendo soja del Amazonas, que se le está deforestando, para aquí dárselo a los cerdos, que están haciendo unas emisiones también de purines, una contaminación, una acidificación del medio, una eutrofización de nuestras aguas, para luego volver a transportar ese jamón, esos embutidos fuera de España. Lo ves así y dices, pues es mucho más eficiente consumir vegetales, más cantidad de vegetales, en lugar de dárselos a un mamífero para comerme yo a ese mamífero. Total. ¿Qué más le pedimos a los vegetales? Que secuestren CO2 y que arrojen sombra, pues también lo hacen. Sí, es que son maravillosos los cloroplastos, lo que hacen, qué maravilla. Es que claro, al final vemos un poco cómo converge todo. Y claro, hoy en día, yo me acuerdo cuando estudié la carrera de nutrición en Granada, de que muchas veces cuando hablamos de dietista nutricionista parece que solamente abordamos cuál es el efecto sobre la salud cuando yo ingiero un alimento o el patrón de dieta que se establezca. Pero hoy en día, digamos, esa es una visión totalmente secada, porque también hay que contextualizar el efecto que tiene ingerir ese alimento tanto para mi salud como en la decisión del resto de personas con las que cohabitamos también a nivel medioambiental. Y justamente, pues de manera casual o no, parece que todo trasciende en el sentido de que justamente aquellos patrones dietéticos que parecen que mejoran nuestra salud o que al menos previenen la mayor parte de enfermedades crónicas no transmisibles, también parece que son aquellos que reducen el impacto medioambiental. Es decir, que es un win-win en todos los sentidos, los cuales en última instancia conseguimos optimizar no solamente nuestra salud, sino también, digamos, el ambiente global sobre el cual vivimos. Total. Sobre este tema hablamos con Ujue Fresan, largo y tendido, en el episodio 9 de la primera temporada, y fue súper interesante, así que les recomiendo que vayan a escucharlo. Sí. Y Aitor, una alternativa proteica de futuro que se ha propuesto, parece que ignorando que existen las legumbres, es la de consumir insectos. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, creo que esa base viene alimentada de un gran sesgo y de un gran mito, y es que vamos a ver cuál es la fuente de origen animal más eficiente, que sí, que a nivel de animales los más eficientes a día de hoy son los insectos, los artrópodos, pues quieras que no, y especialmente los artrópodos terrestres son súper eficientes a la hora de crecer con lo que le das de alimentar, pero claro, eso no quiere decir que sean la mejor opción. Son la mejor opción dentro de proteína animal, bueno, de proteína animal convencional. No he visto comparativas de salud de pescado e insectos. Tampoco las necesitamos porque sería seguramente un debate estéril. Sí. Porque, bueno, ¿qué más te da que sea mejor la lubina o Tenebrio molitor si finalmente, o un gusano, si finalmente tenemos una alternativa mucho mejor que es la plant-based, ¿no? Pero en cualquier caso, vemos que es un debate que distrae, que tenemos, si hablamos en términos generales y en términos de sostenibilidad, tendría mucho más sentido irnos hacia proteína de origen vegetal. Y oye, que está muy bien que nos planteemos cosas de horizontes a una década y dentro de 2 décadas. Puede que no sea la proteína de origen vegetal la primordial en el año 2030 o en el año 2040. ¿Quién sabe si estamos hablando de micoproteína, ¿no? De proteína a través de las setas, o que empezamos a generar proteína a partir de microorganismos, proteína a partir de algas en los mares, y empezamos a encontrar explotaciones que son maravillosas. Mientras tanto, y mientras empezamos a investigar en esa línea, la manera más eficiente de generar proteína a día de hoy en nuestra alimentación es a partir de los vegetales, porque además cogen los nutrientes del suelo, su carbono que utilizan para crecer lo cogen del CO2 ambiental y la energía la cogen del sol. Es complicado ver un sistema más eficiente y más conveniente, sobre todo conveniente, con esa visión también de global de One Health, One World, si es que nos van a dar alimento y nos van a permitir combatir la crisis climática. De momento, apostemos por las legumbres. Total, no se les puede pedir más. Sin embargo, a pesar de que hay gente que sí que quizás valora la opción de dar el paso hacia dietas basadas en plantas por el motivo que sea, muchas veces tienden a pensar que son más caras, o también la cuestión de la complejidad, ¿no? De la accesibilidad a los alimentos, como si fuera algo súper difícil. En este sentido, ¿qué se sabe del coste, la comparativa de coste entre dietas vegetales y dietas omnívoras?
Esto es muy interesante, además lo iba a introducir justamente en la intervención de Aitor antes. No sé, sigue persistiendo el mito constante de que si una dieta basada en plantas es bastante más costosa. Por un lado, habría que establecer que realmente nosotros no pagamos el precio real de los alimentos que consumimos, sino que pagamos el precio de los alimentos cuando llegamos al supermercado, y algunos están subvencionados en mayor o en menor medida. La carne habitualmente pues tiene unas subvenciones bajo las cuales el precio que estamos pagando no es el real. La pagamos de otra forma, de manera indirecta, sin ser conscientes, pero no es el real que tiene. Aún así, quitando esa cuestión, un poco persiste esa creencia, pero se desmitifica de una manera tan sencilla como si establecemos que estamos buscando desplazar fuentes de proteína de origen animal, principalmente la carne roja no procesada, por fuentes de proteína de origen vegetal como son las legumbres. Creo que nadie puede decir la contraria, que 1 kilogramo de cualquier fuente de origen animal, tanto pollo, ternera, vacuno, la que sea, respecto a 1 kilo de lenteja, de garbanzo, el coste creo que es bastante significativo a favor de fuentes de proteína de origen vegetal. Esto un poco pues lo podemos establecer como cualquier consumidor que iría al supermercado hoy en día y vería la diferencia del precio de 1 kilo de una fuente respecto a la otra. Cuando nos vamos a la literatura científica, pues se vuelve a observar lo mismo. Incluso ligado con todo ello, que quizá entiendo que era la pregunta de dónde venía esta pregunta, en el estudio que hicimos, en el estudio NIVED, publicamos la primera parte de ese estudio, en el cual evaluamos en la parte asociada quizá más a salud cardiometabólica. Van a ser diferentes artículos derivados de ese estudio real, y uno de ellos está asociado tanto al impacto medioambiental de la dieta, en el cual observamos un poco en primicia, cómo una dieta que está basada en elementos de origen vegetal, pues un poco siguiendo el esquema que ha comentado Aitor, respecto a una dieta mediterránea en la cual se incluyen elementos de origen animal, pues ese mayor desplazamiento a favor de las fuentes vegetales hace que la reducción de impacto medioambiental pues también sea mayor. Un poco incluso respecto, que esto es lo importante, respecto al gol estándar bajo el cual establecemos las recomendaciones de salud pública, que es la dieta mediterránea. En esa parte de esa dimensión evaluamos tanto la parte de impacto medioambiental así como el coste económico. En ese sentido, pues vimos de la misma forma como, claro, si yo estoy diciendo a una persona que reduzca el consumo, por ejemplo, de pescado o de carne, sobre todo pescado, que es una fuente quizá más ligada a la dieta mediterránea, y que desplace eso por lentejas, garbanzos o productos derivados de legumbres, pues obviamente el coste económico se va a ver reducido. En este caso, pues un poco lo pudimos observar, y es una parte de ese estudio que en los próximos meses saldrá publicado. Y yo decir que creo que esta creencia también viene muy alimentada porque la gente piensa en dieta vegana y piensa directamente en análogos a la carne, en análogos a los lácteos, análogos al pescado, que claro que tienen un mayor precio porque son alimentos que llevan poco tiempo en el mercado, que no hay mucha oferta ni demanda y que tienen un PVP caro. Pero es que en las recomendaciones de salud no le estamos diciendo a la gente que consuma frecuentemente pollo vegetal, que consuma quesos veganos o demás. Y además, cuando a una de estas industrias se le da tracción, como ya estamos viendo con las bebidas vegetales, hoy, a día de hoy, en el año 2025, en España ya son más baratas las bebidas vegetales que la leche de una mamífera. Entonces, que también esto es de lógica aplastante, porque si para hacer pollo necesitas alimentar a un pollo, pero para hacer carne vegetal necesitas la proteína de un guisante o la proteína de un garbanzo, en el momento en el que estas empresas se vuelvan un poquito más eficientes en sus costes, encontraremos pues que las carnes vegetales también empiezan a ser mucho más baratas. El caso, no tiene sentido pensar que una dieta vegana es cara por estos alimentos, al igual que no pensamos que una dieta convencional es cara porque digamos, uy, y a cómo están las ostras, y a cómo están los bogavantes. La gamba roja es que está terrible. Claro, pero es que la gente no es lo que compra constantemente. Entonces es un poco falaz. Sí, también esto un poco deriva de que cuando hablamos de dieta basada en planta, pues quizá la gente se le viene a la cabeza como cosas diferentes que consumen estas personas que yo no consumiría cuando sigo una dieta omnívora. Pero realmente una dieta basada en plantas, cuando hablamos en términos de salud pública, no una dieta que añada cosas diferentes a lo que consume el resto de la población, sino que reduce o elimina el consumo de fuentes de origen animal y le da un mayor peso a fuentes que de forma general ya están presentes, que son legumbres, cereales integrales, efectivamente deberían estar presentes. Entonces, no es nada nuevo, sino darle más prioridad a algunos alimentos que deberían estar ya presentes en tu alimentación. Yo creo que cada vez hay más gente que tiene claro que tiene que transicionar más a un patrón más vegetal,
Pero uno de los principales impedimentos que se encuentran, yo creo que es el aspecto tanto social como cultural, y más en un país como el nuestro, pues que bueno, al final te vas, por ejemplo, a ciertos pueblos de la zona de Castilla y demás, y es imposible prácticamente tener alternativas. Entonces, ¿qué soluciones veis que puede haber respecto a nosotros como consumidores, tanto como aquellos que ofrecen esos servicios, esos restaurantes, esos bares y demás, para poder facilitar un poco esta transición? A ver, es la pregunta del millón, porque si no, esto ya estaría todo resuelto. Un poco entiendo que Aitor me va a complementar esta cuestión. Nosotros, como profesionales sanitarios, establecemos las recomendaciones de salud pública que son idóneas a nivel dietética para reducir la carga de esa patología. Ahora bien, la decisión o la conducta alimentaria pues viene condicionada por muchos factores ambientales que favorecen o reducen que tenga lugar esa conducta. Siempre pongo el mismo ejemplo de que hace a lo mejor 40 o 50 años el contexto bajo el cual se propiciaba el consumo de tabaco era bastante más favorable que el actual, porque se podía fumar en todos los sitios, el coste entiendo que era bastante más bajo, es decir, era mucho más propicio realizarlo y no estaba tan mal visto o no se conocían, o al menos el lobby de la tabacalera no había hecho que la gente lo conociese. Cuando nosotros somos claros y sabemos cuál es nuestro objetivo de salud pública, el entorno tiene que cambiar o tiene que redireccionar para en última instancia promover esa situación. Si hoy en día la reducción del tabaco es bastante cuantiosa, es porque se ha generado un entorno que ha hecho proclive reducir que tenga lugar esa conducta o esa actuación. Si somos consecuentes que si una alimentación con un mayor consumo de alimentos de origen vegetal es bueno para nuestra salud y es la recomendación que yo como dietista nutricionista tengo que hacer, a esto obviamente pues tiene que venir que otra serie de dimensiones, tanto a nivel estatal como a nivel de empresa, a nivel de industria, en todos los actores de la cadena alimentaria también redireccionen para que en última instancia podamos dar lugar a ese tipo de actuaciones. Quizá, bueno, como hemos comentado, sale un poco de las ciudades principales a nivel de España y es más difícil, pero incluso en Madrid y en Barcelona, a lo mejor hace 20, 25 años, tampoco había tantas opciones y eso ha ido cambiando por diferentes factores, en este sentido que va más allá de la salud. Pero quizá esto hay que verlo como una transición a la cual pues nosotros como profesionales sanitarios podemos llegar hasta cierto nivel, pero yo no puedo cambiar la oferta gastronómica alimentaria en Madrid, en Barcelona o en cualquier otro sitio, pero sí que es cierto que esto depende de todos los actores de la cadena alimentaria para que en última instancia alinearse en esa situación o en esa conducta. Yo creo que el empuje va a venir un poco por el consumo. Ya lo hemos visto con experiencias buenas. Las bebidas vegetales vuelven a ser aquí un gran vector. Hace 10 años, 15 años era imposible encontrarte bebidas vegetales salvo que fueses un herbolario, a una tienda de herbodietética, algo así. No las había. Y hoy tienen una implementación en los supermercados de prácticamente un tercio del pasillo. Es decir, han crecido muchísimo. Y también en este sentido, Aitor, las bebidas vegetales la gente la asocia como que la pueda consumir cualquier persona. Cuando hablamos de algo cárnico parece que es algo de personas que siguen una dieta vegana. Entonces ha llegado hasta ese punto que se normaliza su contexto, su consumo para cualquier tipo de dieta, cualquier tipo de alimentación. Total, y yo creo que ha sucedido un poco también con el siguiente ejemplo que iba a decir, que es el del hummus, ¿no? El hummus se ha asociado un poco a un picoteo saludable, al guacamole, y no a picoteos que sean necesariamente 100% vegetal. Entonces, cuando hay un interés por la población y cuando hay un consumo, vemos que aparecen las grandes superficies, o no grandes superficies, hasta yo voy por muchos pueblos, por modo scout o por modo trabajo, y ya encontramos prácticamente en cualquier supermercado pequeño hay hummus, en cualquier súper pequeño hay bebidas vegetales, e incluso es fácil encontrar en el refrigerado o un seitan o un tofu, ¿vale? Que no vas a tener variedad. Han ido ganando ese terreno, han ido ganándolo poco a poco. Ahora, yo creo que con la restauración va a costar un poco más, y creo que la palanca de entrada está siendo cuando la restauración se da cuenta de que le da más dinero el tener opciones dignas vegetales. Hasta ahora, si solo bebemos de la parte cultural, de la parte tradicional de cómo es la dieta española, tú te vas a la oferta de un bar y te encuentras todos los primeros tienen un producto animal y luego todos los segundos son o carne o pescado. Pero el primero tiene que tener o algo de queso o algo de jamón o algo animal para que sigas teniendo la sensación de que es un plato más refinado, un plato que aporta más. Entonces, desde ese punto de vista, es complejo. ¿Cómo empiezan a ver los negocios de restauración que esto les puede venir bien? Cuando se dan cuenta de que no tener ninguna opción vegetal está haciendo que un grupo de 40 personas no le vaya a comer o a cenar, cuando un grupo de 25, un grupo de trabajo se están yendo al sitio distinto. Con lo cual,
aunque a mí me encantaría, ¿no? Por ejemplo, Albacete, yo soy albaceteño, ciudad mediana, 170.000 habitantes. No necesitamos quizás, o yo no creo más en que en toda España tenga que haber más restaurantes vegetarianos, porque entiendo que vamos a nicho, y ojalá haya más, y tiene que seguir creciendo esa parte que es nicho. Lo que necesitamos es que todos los restaurantes, o casi todos los restaurantes, tengan una o dos opciones que sean dignas, que es un modelo muy centroeuropeo, que en cualquier sitio tienes tu plato con falafel, tu plato con veggie burger, tu timbal de quinoa, algo con arroz, etc. Un risotto vegano, etc. Eso es lo que necesitamos más para que el negocio se dé cuenta de que no está perdiendo esa población, y que además se dé cuenta de que por precio, por PVP, le saca más dinero. Porque luego le quitan los productos de origen animal, que son los más caros, claro, y los suelen vender al mismo precio. Entonces la industria lo tiene que empezar a ver también como un negocio que le conviene. Y al final todos salimos ganando, porque los veganos queremos comer digno también fuera de casa. No es supervivencia. Si vamos a un restaurante es por disfrute. Sí. No, y además también entender que esas opciones son para todos. Que parece que esa opción de falafel es solamente para veganos. Y esto un poco, con Pablo le he hablado muchas veces de la problemática que viene asociado cómo establecemos la nomenclatura de una elaboración de una comida. Cuando nosotros ponemos hamburguesa vegana, parece que ya tiene la condición de eso solamente para veganos. Y yo, que soy una dieta omnívora, no puedo optar a ese tipo de productos, a ese tipo de elaboración. Entonces, incluso también a nivel de, digamos, restauración, la manera en la que yo maqueto y envuelvo ese producto para ofrecerlo a la población también es muy importante, porque hace que parezca que solamente es para un grupo reducido de un target de población, o para todas las personas que en última instancia pues quieran probar un falafel o cualquier otro tipo de elaboración que es apta para todas las personas y no es para un grupo selecto de población, como podríamos hablar a lo mejor de una elaboración derivada para personas que son celíacas, que parece que es más para ella en concreto, pero en este caso serían para todas las personas que quieran probar diferentes tipos de comida. Sí, que al final también un poco esa manera de presentarlo afecta muchísimo, o sea, que en estudios lo vemos, cuando es mousse de chocolate vegano frente a mousse de chocolate normal, aunque sea el mismo mousse, la gente percibe como menos sabroso la opción vegana. Sí. O sea que, bueno, tenemos que seguir en la lucha. Hablábamos de un poco de estas barreras que dificultan la adherencia a dietas basadas en plantas, como puede ser pues el tema económico, el tema social, pero luego ya creo que también afecta la formación que tenga el profesional sanitario. O sea, si yo empiezo a seguir una dieta basada en plantas y voy al médico o al nutricionista y me empieza a llenar de miedos infundados, pues eso al final, de hecho acaba repercutiendo, creo un poco lo mencionabas antes, ¿no? Que a lo mejor yo al final tendré una alimentación menos saludable, pero porque no he recibido un buen asesoramiento pues profesional. En este sentido, ¿creen que los nutricionistas de manera general en España están bien formados para asesorar en dietas vegetarianas y veganas? Yo voy a poner un punto optimista, y no soy optimista normalmente. Creo que se ha mejorado muchísimo, porque hace décadas lo que se encontraba era como una dieta de riesgo o una dieta de peligro, posibles deficiencias. Una dieta restrictiva, como que te supone quitar mucho alimento, y eso ya per se es un problema. Total. Yo, por ejemplo, en Granada y en Alicante, mi acercamiento a la dieta vegetariana era posibles peligros. Sí. Nunca era posibles beneficios o ni siquiera cómo construirla de una manera saludable. No, era riesgos, sí. solo riesgos, con lo cual ya tienes un sesgazo de acercamiento. Ahora sí que creo que nos ha venido muy bien a la comunidad de dietistas nutricionistas el que existan las redes sociales, y ya se ha hecho Vox Populi una cuestión que las redes sociales han ido por delante de la academia. Han ido muy por delante de la academia. Puede que sea el mejor ejemplo, que las dietas plant-based han ido... Yo creo que sí, puede que sea el paradigma que ha ido más avanzado a lo que se estaba dando mientras tanto en clase. No sé si quizás también una parte de deportiva puede haberla sido, porque ha habido mucho ruido en redes sociales y se ha avanzado mucho en el aspecto, pero me voy a quedar con esa parte. Quizás lo que se está enseñando hoy en día durante las carreras no sea lo más actualizado en plant-based, pero lo comparo con el pasado y me parece que hemos mejorado muchísimo. Sí, o sea, un poco lo que comentáis todo, al final hay que entender que los cambios a nivel académico, a nivel de una institución como la universidad, van mucho más lentos que lo que la sociedad demanda o lo que se ve en estudios científicos. Y también entender que al final, un poco a mí me pasó, yo también estudié en Granada, igual que Pablo y Aitor,
y en diferentes universidades públicas donde obviamente el perfil de personas que son docentes son perfiles más mayores, bajo los cuales pues existe todavía como ese arraigo asociado a la dieta mediterránea, que parece que se empieza a quitar algunos alimentos de ese patrón idílico, parece que ya tiene una serie de connotaciones más allá de la parte de salud, y esto yo creo que es un poco generacional en el sentido de que conforme más nutri o más profesionales sanitarios van entrando dentro, digamos, de la parte académica, pues quizás se va viendo una perspectiva quizás pues, más optimista en relación, que no es algo que parezca como que nosotros intentamos promocionar esto, sino que es un poco sustentado en lo que vemos en la literatura científica y lo que vemos en la mayor parte de las autoridades sanitarias en este sentido. Pero bueno, para solucionar todo esto, acabáis de lanzar un máster, ¿verdad? Que me gustaría saber cuál fue la idea inicial, por qué y cómo lo habéis planteado. Interesante. Bueno, pues Miguel y yo llevábamos también un tiempo hablando que nos gustaría hacer algo más reglado y con un poquito más de empaque. Queríamos ver también un poco cómo hacerlo, porque uno de las problemáticas que teníamos, con la experiencia también que hemos tenido en Aleris, que ya teníamos otro máster, es que hay veces que dependiendo con qué universidad lo hagas, te puede poner ciertas condiciones que pueden pues tirar al traste todo tu enfoque de máster. Lo típico de, vale, puedes hacer el máster que quieras, pero tienes que meter al 40% de mi profesorado. Pero claro, si lo que queríamos era traer a profesionales de fuera y referentes para que fuese moderno. Pues bueno, yo creo que un poco hemos aunado eso. Miguel está súper presente en el mundo académico y en el mundo de la investigación. Yo traía quizás la parte de experiencia de haber tenido ya las 5 ediciones del máster de Aleris, y no queríamos tampoco sacar, venga, másters como si fuesen churros, venga, 8 máster, 20 máster. No. Hemos trabajado muy bien los procesos para tener un máster que nos ha gustado mucho, 5 años de clínica. Y ya después de 5 años de experiencia es, oye, pues apetece crecer en otro, pero en otro, ¿sabes? Que no nos volvamos locos. Esa sería un poco mi vivencia. Total, y aportar sobre lo que ya está preestablecido a nivel formativo. O sea, yo, por mi experiencia, tanto la que yo sufrí en su momento, no la sufrí, pero bueno, la que yo tuve en su momento, así como en otros másteres, muchas veces me da la sensación de que los másteres un poco perpetuar la información que se ha dado en el grado universitario es como repetir otra vez lo mismo. Un poco aparecía ese vacío por un lado, y por otro lado, yo cuando iba a dar charlas o cuando voy a algunos másteres y hablo sobre dieta basada en plantas, digo que una ingesta de proteína de origen vegetal puede ser igual de adecuada que ingerir proteína de origen animal, que no tiene por qué existir el riesgo de deficiencia de anemia, o sea, de hierro asociado a anemia ferropénica, de calcio. Pues yo veía a los alumnos mirándome con una cara como diciendo, ¿cómo es posible que me estés contando esto cuando yo hace unos meses me han perpetuado este conocimiento una y otra vez? Y era como, algo está pasando. Entonces ha sido un poco el hecho de establecer, pues quizás podemos aportar algo respecto a lo que ya el egresado, en este caso el dietista nutricionista, otro profesional sanitario, tenga esa formación, establecer algo que le complemente y que dé un poco pues respuesta a las dudas que cada vez más personas intentan plantear de ¿qué pasa si no consumo carne? ¿Voy a tener un problema asociado a la ingesta de proteína de origen vegetal? ¿Qué pasa si no consumo hierro procedente, en este caso, de alguna fuente de animales? Entonces, dar respuestas a interrogantes que la población demanda y que por diferentes motivos, pues muchas veces a nivel académico, en este caso a nivel del grado universitario, pues muchas veces no se aporta ese conocimiento. Y sobre todo que no se nos quedase en el aspecto básico, que yo creo que en el plant-based ya tenemos como una especie de ecosistema, o tenemos un imaginario en el que ya todo el mundo sabe que la proteína vegetal y animal pueden ser equiparables, que el calcio, que la B12, que el hierro no tienen que ser problemáticos. Vale, ya. Si todo el mundo nos hemos leído el libro de Lucía Martínez y ya todo el mundo ha hecho reels y vídeos alrededor de ello. Vale, muy bien. Pero eso es el caldo de cultivo, perfecto. Tenemos las bases y tenemos buenas bases estructuradas. Ahora, vamos a ir un poco más allá, es decir, ¿cómo vamos a trabajar esto cuando tienes un paciente en FODMAPs? ¿Y cómo lo vamos a hacer cuando tienes que hacer una dieta restringida en oxalatos? Es decir, ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar todo el mundo plant-based en toda esa clínica que es tan complicada, cuando a veces tienes ciertas temáticas que pueden ser incluso contradictorias. Temas de digestivo, temas de autoinmune que a veces le parecen a la gente contraintuitivo. Yo creo que ahí vamos a aportar muchísimo con todos los profesionales que hay. Y luego, además del tema de medio ambiente, que había comentado también Paula, Ujue, que la habéis nombrado, que será una de las profesoras del máster, y yo creo que un tema muy de vivencia de hoy en día, que es
el mundo industria. Creo que el mundo industria también ha cambiado a positivo. Fijaos, yo ahora hago un diagnóstico de cómo ha cambiado el tema desde hace una década cuando montamos dietética sin patrocinadores y se veía todo DSP, pero ahora sí que veo que estamos en una convivencia muy buena, algunas industrias alimentarias y los profesionales de la salud. Antes era un modelo donde la Big Food estaba intentando engañar constantemente a la población general con spots y bueno, y lo seguimos denunciando todas estas cuestiones. Pero ahora yo creo que estamos en un momento en el que hay empresas que intentan desarrollar soluciones y la dietista nutricionista en la tecnología de los alimentos estamos viendo que hay un hueco más real que solo la consulta y solo pasar mi APPCC en industria. Y bueno, ahí humildemente también intentaré aportar pues mi experiencia en desarrollo de productos, en desarrollo de políticas públicas. Creo que hay mucho que hacer a nivel de cómo hacemos en un producto, cómo lo ponemos en cuarentena, cómo hacemos su etiquetado, cómo lo vamos a lanzar, qué puede fallar. Todas esas cosas que son muy vivenciales y creo que también pueden inspirar a futuras generaciones y que no sea solo tener la perspectiva de mi salida es la consulta de nutrición. Oye, a lo mejor puedes hacer una intervención comunitaria en tu pueblo, a lo mejor puedes empezar a colaborar con tu gimnasio, a lo mejor puedes empezar a crear un tejido alrededor de tu consulta online o presencial y que no todo sea industria y consulta, que tenemos muchos matices por explotar dentro de nuestra profesión. Sí, o sea, y un poco ligado con ello, o sea, el máster intentamos que tuviese, pues, digamos, una perspectiva 360 en el sentido de que no fuese solamente la parte de la clínica, sino incluso, esto se habla mucho, pero era un poco dar respuesta a cosas que yo cuando terminé el grado, pues quizás me hubiese interesado, me hubiese venido muy bien haber conocido, y ya no solamente como conocer la dietoterapia asociada a la dieta basada en plantas, que como han comentado Aitor, pues mucho ya podemos saber un poco sobre ello, pero también un poco la pregunta que habéis dicho en relación a literatura científica, interpretar estudios, epidemiología, salud pública, este tipo de cosas también las abordaremos, toda la parte asociada que ha comentado Aitor de industria, de comunicación, es decir, adquirir como la parte de dietista nutricionista, un profesional sanitario, va más allá de simplemente la consulta o la clínica, es decir, que puede tocar otros muchos aspectos sobre los cuales es como muy importante el saber realmente esos apartados y cómo llegamos a la población general sobre los cuales establecemos. Y un poco derivado de ello, nosotros vamos a terminar de una manera distinta, en relación que no va a ser un TFM, sino que va a ser un proyecto personal. Uh-huh. Un proyecto personal en el sentido de cómo damos respuesta a todo este conocimiento teórico de una manera práctica que se pueda traducir de muchas formas distintas. Un poco Aitor ha comentado cómo yo en mi pueblo o donde yo vivo puedo establecer un plan de comunicación para, en términos de salud pública, hacer que las personas consuman un mayor consumo de alimentos de origen vegetal. Pues un poco cómo llevamos a cabo ese planteamiento, es decir, todo ese conocimiento teórico no se traduce en meramente un TFM, que muchas veces parece como el mero trámite que tengo que realizar para terminar con ese máster, sino dar ese enfoque práctico real que incluso lo podemos utilizar o que va a tener un valor real tanto para el universitario como para la población o donde se lleve a cabo. Pues nada, mucha suerte, que seguro que va súper bien. Sí, muchas veces también creo que los nutricionistas estamos un poco perdidos porque algunas recomendaciones dietéticas de algunas guías están un pelín anticuadas también, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto que, por ejemplo, la ESAN en 2022 también ha incluido ese apartado del medio ambiente y me gustaría saber si alguna guía dietética está más enfocada a esa población vegana o vegetariana. Bueno, es muy interesante que además Aitor y yo llevamos una semana hablando sobre esto a nivel de investigación, de un poco de recopilar toda esa información y ver un poco en qué se traduce a nivel de salud pública. Yo, por mi conocimiento, en alguna guía aparecen pequeñas menciones en relación a lo mejor a B12 o en algunas consideraciones, por ejemplo, del tema del hierro, pero es algo bastante escueto de manera generalizada. Incluso la ESAN no establece una pauta específica para personas que sigan una dieta basada en plantas técnicamente, sino más bien el desplazamiento de pues que el consumo de legumbres tiene que ser prioritario respecto a otras fuentes, pero no per se un claro posicionamiento en este sentido. Sí, claro. Digamos que se han hecho acercamientos de guías alimentarias a población vegetariana y vegana, pero quizás son insuficientes. Se ha hecho alguna intentona aquí en España, bajo mi punto de vista, creo que no cumple los criterios de ser una guía con mucho empaque. Y yo creo que ahora tenemos dos opciones, ¿no? O coges una buena guía alimentaria de referencia y la veganizas, o coges una guía vegana que ya pueda existir, como por ejemplo en Estados Unidos,
y la españolizas. Son las dos versiones que hay. Que en este caso, dos ejemplos, pues puedes pillar la pirámide australiana, que es una muy buena guía, y te quedas solo con los productos de origen vegetal, que además no cuesta mucho porque es muy, muy plant-based, muy frugal, iconográficamente transmite mucho eso. Y otra opción es coger la guía que existe en Estados Unidos ya de población vegana, pero tienes que hacerle ciertos matices para traerla en España. Pues allí dependen de ciertas fortificaciones. En Estados Unidos hay algunos productos que son referentes, como por ejemplo los zumos, que están enriquecidos, que están fortificados en calcio y que aquí no los veríamos. La presencia de los aceites y la predominancia de algunos frutos secos no es la misma. Entonces, bueno, yo creo que a día de hoy, hasta que haya una propuesta un poco más moderna, hay que adaptar esas pequeñas herramientas, pero vamos, que no es tan complicado, se puede hacer pequeña adaptación. Sí, pero incluso ligado con ello, la ESAN, si vemos las recomendaciones de salud, o sea, las recomendaciones de salud en relación tanto a sostenible como saludable, cambió un poco el paradigma, porque el consumo, por ejemplo, de lácteos, el consumo de carne o el consumo de leche, que parecía como sí o sí tiene que estar presente, porque si no lo ingerimos vamos a tener un problema asociado a la deficiencia de esos nutrientes, se concibe como un consumo cero, puede estar presente y puede ser saludable y sostenible. Entonces, dentro de esto no se hace un hincapié específico a esa población, pero sí se hacen pequeños matices en relación que el consumo cero de estos alimentos puede ser concebible, dándole un mayor peso, en este caso a la legumbre, donde se ve ese rango bastante amplio de entre 4 y 7 raciones a la semana, en este sentido. Bueno, últimamente otro tema que está muy de moda es el tema del anti-aging, la longevidad. En ese sentido se ha hablado mucho del paradigmático Okinawa. Miguel, ¿cuál crees que es esa población que deberíamos tomar como referencia si queremos aprender de longevidad? Muy buen Matías, además justamente ayer hubo una persona muy reconocida en redes sociales que hablaba de Hong Kong. Estoy cansado todo el rato de escuchar Hong Kong, o sea, la gente ya, o sea, con el tema de Hong Kong. Aprenderse una frase y repetirla, sí, ¿no? Una vez más, ¿no? Con el tema de Hong Kong, que son los mayores consumidores de carne de cerdo y por ende también son muy longevos, por ende establecemos una asociación entre el consumo de cerdo y ser muy longevo. A ver, la realidad que, por ejemplo, en el caso de Hong Kong, lo que se ha visto es que el consumo de cerdo ha aumentado de manera bastante significativa en los últimos años, y justamente eso hace que incluso las propias autoridades sanitarias de Hong Kong han dicho, cuidado, que quizá esa longevidad que estamos teniendo la estamos perdiendo a consecuencia de estos hábitos que son relativamente nuevos, porque claro, cuando hablamos de longevidad, la longevidad no es consecuencia de un hábito que se incorpora en los últimos 5 años, sino que es consecuencia de los hábitos que trascienden de muchos años en este sentido, y más cuando hablamos de estas enfermedades crónicas que son las principales causas de muerte en el mundo, como la enfermedad cardiovascular en este caso. Cuando establecemos un poco el ver el recorrido a lo largo de los años, no solamente de un par de años, de qué está pasando en la alimentación de las personas y que eso les lleva a tener una esperanza de vida diferente, pues quizá una de las poblaciones que ha sido más estudiada y sobre los cuales tenemos un reporte claro, porque últimamente también se habla mucho de las zonas azules. Las zonas azules, la realidad que más allá del libro y más allá del documental, la literatura científica de las diferentes zonas azules es bastante limitada. Es más, pues muchas veces cuestiones periodísticas o anécdotas, pero que quizás no hay un consenso y un certificado claro y objetivo y cuantificable de todo eso. Hay una única zona que sí que se incluye ahí, sobre la cual sí ha sido mucho más estudiada, y nosotros, si nos vamos a PubMed, que es esa base de datos científica, vemos como hay muchos estudios publicados sobre esa cohorte, que son los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día son una población que por diferentes cuestiones, más allá de, en este caso cultural y ético, pues son personas que por cuestiones religiosas no consumen nada de carne y que en función del tipo de población, pues algunos consumen un poco de pescado, algunos consumen un poco de queso y algunos un poco de huevo, pero en términos generales son vegetarianos y dentro de ellos pues se categorizan en vegano, vegetariano o piscitariano. Esta población, que sí que ha sido reportada de una manera cuantificable, certera y clara, pues se ve que esta población sí que tiene una mayor longevidad. Incluso esto es bastante paradigmático porque ellos viven en Loma Linda, que está muy cercana a California, donde se ve el contraste muy claro entre una población que es un poco la occidentalizada, donde se manifiestan ese estilo de vida, podemos decir, precario o poco saludable, respecto a una población que vive muy cerquita, pero que su estilo de vida es muy diferente. Aquí viene lo de siempre.
estas personas pues siguen unos hábitos que son muy saludables, que esto es muy interesante a nivel de investigación porque se denomina que esto nos permite que haya un contraste de exposición. Es decir, si yo cojo personas que ya tienen una enfermedad, casi cualquier cambio es suficiente para ver una mejoría. Si yo cojo personas que ya están que son sanas, aquí sí que es mucho más fácil aislar el efecto real de la variable que quiero estudiar. En estas poblaciones que son sanas son muy interesantes porque sí que podemos aislar el efecto, por ejemplo, de introducir diferentes alimentos o diferentes factores dietéticos. Y estas poblaciones de manera general se ve como su esperanza de vida es bastante más alta que el promedio y está reportada científicamente, revisada por pares, es decir, que tiene un sustento, y como la esperanza de vida asociada también a carga de enfermedad pues es bastante más baja. Que era lo que decías al inicio, que no hay que controlar las variables porque como los adventistas fuman lo mismo, hacen la misma actividad física y viven en los mismos barrios, es muy fácil coger de esos 37.000 adventistas, coger a los que comen pescado, a los que comen huevo y a los que son 100% veganos. ¿Querías buen diseño? Ahí tienes tu diseño. Vale, Aitor, antes hemos hablado de que, por suerte, las empresas alimentarias cada vez ofrecen más alternativas vegetales, pero ¿crees que llegará un momento en el que la gente empieza a consumir más alimentos de origen vegetal, pero más procesadas, pues como hemos hablado antes del pollo vegetal o demás, en vez de hacerlo como debiera, que es basando más su dieta pues en legumbres, en semillas, en cereales integrales? Sí, eso ya ha pasado. Es decir, ya han empezado a salir los primeros estudios de alimentos ultraprocesados vegetarianos, porque fijaos, en realidad no es que se estén desarrollando productos que no existían, sino que la industria alimentaria está empezando a sacarlos en la versión vegana, que era la inexistente. Entonces lo que está sucediendo es que se está democratizando en cuanto a elecciones que sean 100% vegetales, nada más. Antes no había croissants veganos, ni helados veganos, salvo los polos, entendiendo los que sean 100% fruta, pero no había ni bollería industrial vegana, ni tantos helados veganos, ni pizzas veganas, ni salchichas veganas, ni hamburguesas veganas. En el momento en el que se han empezado a hacer estos desarrollos, pues vemos que la población general occidentaliza su consumo, igual que quien no es vegano. Oye, pues tú tomas una hamburguesa, pues yo me tomo una hamburguesa vegana. Tú quieres un helado, yo me tomo mi helado vegano. Así es como está sucediendo. Con lo cual se está poniendo un poco ahí en cuarentena si todos estos beneficios que históricamente ha tenido la dieta vegana, ahora en un contexto más occidentalizado, van a perdurar o no. Ya estamos empezando a ver que pueden desaparecer. Yo me quedo con un aprendizaje, y es que la población vegana mundial, con todos los estudios que hemos hecho hasta la fecha, ha sido capaz de sacar mejores resultados sin que nadie les diera buenos consejos dietéticos, metiéndose en internet y encontrándose a peña diciendo chupa tierra, toma espirulina para el hierro y el brócoli tiene proteínas. Es decir, a pesar de eso ha ido bien, con lo cual los verdaderos efectos de la protección de una dieta plant-based tienen que ser enormes, porque han sido capaces de anteponerse a las barbaridades y a la desatención del sistema público. Así que, con todo en contra, ha salido mejor. Bueno, queremos hacer por último un bloque de preguntas cortas, así que bueno, las voy lanzando con respuestas sintéticas ambos. ¿Cómo creen que va a ser la prevalencia de dietas vegetarianas, o sea, el seguimiento de dietas vegetarianas y veganas dentro de 20 años? Mayor, en ascenso. ¿Pero Me cómo la de juego en 20 años. Sí. Pero a nivel global. Global o en España, como prefieran. Occidental, a lo mejor. 20% de la población. Venga, vale. Yo me mojo para que... Mucho, 20% basado en planta. Sí. ¿Y basada en planta entendiendo vegana o flexitariana, vegetariana? No, yo vegetariano-vegana. Yo diría vale. vegetariano-vegano, no flexi. Yo digo un 20% en 20 años. Sí, o sea, yo también me vale ese dato. Ojalá, pero sí. Muy bien. ¿Alguna vez habéis recibido presiones por algo? Constantemente. Bueno. No cuenta mi madre para hacer la cama de adolescente, ¿no? No, sí, a nivel profesional, sí, muchas presiones de industrias, y de instituciones, muchas. Sí, yo un poco más en la parte académica también podemos decir que sí. Si tuvierais que diseñar una campaña de salud pública que intentara crear el mayor impacto, pero a la vez la menor resistencia, ¿cuál sería ese mensaje clave que mandarían? Yo un poco lo que intento muchas veces divulgar y es un poco lo que hago de investigación,
algo tan sencillo como que las personas entiendan que hacer pequeños cambios asociados a desplazar, por ejemplo, el consumo de carne por fuentes de origen vegetal como la legumbre, es algo relativamente sencillo de llevar a cabo y que tiene un impacto real sobre la salud. Yo es que soy de corte ecólogo aquí, entonces no haría una campaña en la que tuviera que dar un mensaje, yo haría una campaña en la que cambiara el ambiente, porque cuando cambias el ambiente cambias la perspectiva y las resistencias. Entonces, si yo tuviera más mano todavía en estas cosas, haría que lo que cambiase fuese la disponibilidad de los alimentos en ciertos entornos. ¿Quién ha sido vuestro principal referente en lo laboral? Yo en mi caso, a nivel académico, Christopher Gardner, que es un científico bastante reconocido en el mundo de dieta basada en plantas y otros ámbitos. Yo, Lucía Martínez. Buena referente. A nivel personal, ¿cuánto tiempo dedican al móvil a diario? Buena pregunta. Mejor ni saberlo. Yo creo que 2 horas y media o 3, porque estoy bajando. Estoy bajando bastante. Estoy bajando bastante. Sí. Bueno, genial. Bueno, ahora sí hemos llegado al final. Si quieren seguir escuchándoles, pues Mi Dieta Cogea, Nutriconciencia. Muchísimas gracias, nos ha encantado y estoy segura que a los oyentes también. Un auténtico placer aquí estar con vosotros. Que vaya muy bien la temporada. Muchísimas gracias. Hasta luego.